Si quieres reducir tu impacto medioambiental mientras viajas en transporte público, haz esto. ¿Quieres saber qué tipo de transporte son los más contaminantes y qué tipo de transporte puedes utilizar si quieres reducir drásticamente tu huella de carbono en la atmósfera y en el medio ambiente? Bueno, pues en ese caso, quédate hasta el final de este vídeo. Antes de nada, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta, y si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora sí, comenzamos. Aquí. Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, justo la que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, pero antes de continuar, asegúrate de haber activado todos esos mecanismos de suscripción, like, seguir las redes sociales, para que puedan avisarte de forma actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. Vamos a tomar mente ecologista. Vamos a seguir con estos principios y si viajas en transporte público y quieres reducir tu impacto medioambiental, haz esto. Nos vamos a ir, si lo encuentro está claro, nos vamos a ir a la... A ver, está por aquí. Bueno, vamos a ir al capítulo que se llama Transporte y Ecología. Está en la página 197. Mira, todo el sistema de transporte que tenemos montado actualmente en pleno siglo XXI está basado en el motor térmico. O al menos no es el 100%, pero sí que es la mayor, digamos, proporción de motores. Es decir, quitando, por ejemplo, el ir en bicicleta, quitando el ir caminando y tal, pues la mayoría de los coches pues llevan un motor de combustión, la mayoría de los transportes llevan un motor de combustión, la mayoría de, por ejemplo, de autobuses llevan un motor de combustión, algunas partes, por ejemplo, de los tranvías, de los trenes, de los metros, pequeñas partes, ¿no? Pues tienen un motor de combustión, aunque sea chiquitito. Los barcos tienen un motor de combustión gigante, evidentemente, y los aviones, evidentemente, tienen un motor de combustión. Vosotros simplemente imaginaos por un momento, ¿cuál es la energía necesaria, digamos, en primer lugar, para alzar una masa que pesa mucho, respecto del cielo a la tierra? Si os paráis a pensar, eso implica ir en contra del campo gravitatorio. Y cuando estás yendo en contra de un campo de fuerza, tienes que aplicar energía. O sea, tienes que aplicar una fuerza para que le dé mayor energía. Ponemos un ejemplo. Los coches eléctricos se descargan de forma natural. Pero, ¿qué ocurre cuando tienes que cargarlos? Pues que estás pasándole de un punto de menor energía potencial a un punto de mayor energía potencial. Y para hacer esto, tienes que aplicar una fuerza externa hacia el sistema, para que el sistema vaya en contra del campo y recupere energía. ¿Bien? Entonces, por un momento, imaginaos, voy a hacer una pregunta y lo podéis poner aquí debajo. ¿Os imagináis cuánta energía es necesaria para hacer levantar un avión para que vaya en contra del campo gravitatorio y pueda mantener ese nivel energético? Es decir, ¿cuánta fuerza es necesaria? Lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios. No es en plan de no sé tantos newtons, simplemente con que digáis poca, mucha, tal, es más que suficiente. Con lo que esto realmente plantea un problema tecnológico, ¿vale? Un problema tecnológico bastante grave. Así que, para ello, hoy vamos a proponer unas ideas. Mira, pues pone por aquí tal muchísimas, pues efectivamente. Para ello, vamos a proponer una serie de ideas. Vamos a la página 197, que de hecho he cerrado el libro. Aquí. Vamos a proponer una serie de ideas precisamente para buscar alternativas. También tenemos, por ejemplo, vehículos como furgonetas, taxis, camiones, ¿qué más cosillas?
motocicletas, o sea, sí, bueno, motocicletas. En fin, una cantidad, digamos, brutal. Una cantidad brutal de aplicaciones. Fijaos qué bueno es la aplicación de la física mediante la ingeniería, porque nos permitió crear muchísimas soluciones. Y ahora esas soluciones han creado nuevos problemas. Con lo que los ingenieros de ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están buscando una solución en la física y volver a aplicarla en todos aquellos puntos. Es decir, lo mismo que hicieron durante la primera, segunda y tercera revolución industrial, pero esta vez adaptada a la cuarta revolución industrial. Si hay una frase que a mí me encanta como físico, como ingeniero y como autor de la saga Mente Ecologista, es que la cuarta revolución industrial va a ser aquella revolución industrial que nos va a ayudar a arreglar todos los problemas que en las revoluciones industriales previas hemos creado, ¿vale? Y lo hemos creado simplemente pues porque no teníamos ni idea. Esto es algo que suele pasar, ¿no? En plan de construir una máquina, construir un diseño, en plan de tu máquina puede ser perfecta, puede ser una obra de arte, pero hasta que el cliente no la prueba, tú no puedes saber realmente dónde están los fallos, ¿no? Es decir, esto es, por ejemplo, como la primera vez que una persona, por ejemplo, compra un coche eléctrico. El empresario puede crear una auténtica obra de arte, pero esa obra de arte es un concepto teórico. Hasta que esa obra de arte no la ponen en carretera a circular, ahí es realmente donde se ven todos los fallos y todas las ventajas, está claro, ¿no? Es decir, siempre digo lo mismo, tenemos que pasar al plano práctico. Y en este caso, llevar al coche a la carretera sería pasar al plano práctico. Es decir, coger la idea y pasar al plano práctico. Con lo que voy a darte una serie de consejos que, por cierto, anota, ¿vale? Anota todos estos consejos. Déjame aquí debajo cuáles son los que vas a aplicar. Y ante todo, ¿vale? Ante todo, recuerda que estos principios no son universales. Estos consejos, perdón, no son universales. Adapta estos consejos a tu vida. Nunca adaptes tu vida a estos consejos. ¿Bien? Porque, bueno, si no podríamos entrar en un colapso económico, ¿no? A nivel mundial. Punto número 1. Si puedes ir caminando a los sitios, entonces hazlo. Es lo mejor que puedes hacer. Si estamos hablando de, por ejemplo, de cómo puedo, o sea, cuál es la mejor forma de reducir mi impacto medioambiental en el transporte y tal. La mejor forma es, siempre y cuando puedas hacerlo, ¿vale? Ve caminando a los sitios. En el caso en el que no puedas, utiliza un transporte público. El transporte público, aunque no deja de funcionar con un motor de combustión, siempre lo que hacemos es calcular el ratio. Es decir, cuando tú, por ejemplo, llevas un vehículo de combustión, tú dices, pues yo voy a echarle 40 euros de gasolina. Entonces, esos 40 euros de gasolina es para una persona, por ejemplo. Pues bien, si tenemos, por ejemplo, un autobús donde pues necesitamos, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, necesitamos 200 euros de gasolina. Entonces le echamos 200 euros. Y en ese autobús van a viajar 20 personas. Entonces 200 euros entre 20 personas son 10 euros por cada persona. Para que entendáis, ¿vale? Esos 10 euros por cada persona, aunque están consumiendo combustible, el ratio es mucho más pequeño. O sea, esto es algo bastante básico. Si quieres reducir tu consumo de combustibles fósiles, procura moverte en aquellos vehículos donde el ratio de consumo sea lo más pequeño posible. Esto tiene efectos ecológicos y efectos económicos. Es decir, no solamente quiero que penséis de qué es lo más barato, qué es lo más... No solamente se trata de eso, ¿vale? También se trata de que penséis en ecología. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí súper rápido porque esto es importante. ¿Vale? Pero nada. Aquí. Voy a hacer eso, un pequeño paréntesis. Y mirad, hay muchas personas que consideran que la ecología es una moda, que la ecología es algo que será pasajero, que la ecología es un grupo, digamos, de hippies
que se van al campo a fumar y a cantar a la madre naturaleza, mientras se toman LSD. Hay gente que, por ejemplo, se piensa que por el simple hecho de que yo sea ecologista, yo estoy todo el día consumiendo LSD, estoy consumiendo cocaína, estoy fumando marihuana, No, ¿vale? O sea, no. La ecología ha venido para quedarse. A veces, la ecología va a favor de la economía. A veces, la ecología va a favor de los estados. A veces la ecología va a favor del comunismo. A veces la ecología va a favor, por ejemplo, de algunos valores de la Iglesia Católica. Y en otros casos, pues va al revés. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la ecología es una variable más que debemos estudiar y tener en cuenta a la hora de hacer estudios. Cuando, por ejemplo, un empresario hace un estudio de viabilidad económica de levantar un rascacielos, evidentemente no levanta el rascacielos para ver cuánto cuesta, no, sino que hace una pequeña maqueta. Pero para hacer la maqueta hay una variable que estudian, y esa variable es la que se llama la variable económica. Estudia la variable económica para hacer lo mismo de la forma más barata posible. Pues ahora la ecología ofrece lo mismo. Estudia cómo hacer lo mismo de la forma más limpia posible. La forma más limpia hacia el medio ambiente o de la forma menos contaminante. Solo que a veces, ¿vale? A veces la ecología y la economía van en contra. A veces. Y ahí realmente tú tienes que decidir qué es mejor, qué es peor, ¿vale? Por lo que quiero decir con todo esto es que la ecología es una variable nueva que hay que tener en cuenta, que hay que estudiar, que hay que comprender. Es decir, ¿queremos generar energía? Sí. ¿Queremos que sea lo más limpia posible? Sí. Bueno, pues hace 200 años la forma más barata de producir energía era quemando carbón. ¿Por qué? Porque el carbón en aquella época existía en grandes cantidades. Gracias a la explotación del carbón durante 100 años, al aparecer la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, justamente fue ahí donde la explotación de las minas de carbón era tan alta que prácticamente muchas existencias las había agotado. Y no solamente eso, sino que nuevos estudios científicos e ingenieros descubrieron nuevas fuentes de generación de energía. Estamos hablando del petróleo. Y efectivamente, el petróleo tiene una capacidad calorífica, tiene un poder calorífico, como más del doble de lo que tiene el carbón. Por esa razón, el petróleo se transformó en el motor económico. Pero, ¿sabíais que el petróleo no es el elemento que tiene mayor poder calorífico en la naturaleza? Dicho, bueno, y no solamente en la naturaleza, no, del espacio incluso. ¿Sabéis que hay sustancias que tienen poder calorífico muchísimo más altas que el petróleo? ¿Lo sabíais? Si no, me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Y este tipo de sustancias son las siguientes. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría aprender sobre cómo puedes reducir tu impacto medioambiental utilizando los principios de mente ecologista? Bueno, pues como estás viendo, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Así que, ¿puedo pedirte un favor? Por favor, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones, ya que es la única vía que tiene el algoritmo de YouTube de avisarte de forma actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. Asegúrate de haberlos activado. Y ahora sí, continuamos. Pues mira, a ver, dice, sí, estoy encantado con mente ecologista. Oye, pues muchísimas gracias. Bueno, pues que sean cada vez más personas las que comentan así, ¿vale? Porque, bueno, pues porque estén probando los beneficios de este libro. Y las sustancias que tienen mayor poder calorífico son las siguientes. Entre ellas, pues por ejemplo, el plutonio o el uranio. Son sustancias que utilizamos como combustibles en las centrales nucleares y que la propia física, la propia ingeniería y la propia economía, ¿vale? Los propios economistas han demostrado que este tipo de generación de energía es la más barata de todas. Estamos completamente de acuerdo, ¿vale? Si queremos energía a raudales, oye, perfecto. Pero, ¿qué ocurre con los problemas medioambientales? Bueno, pues resulta
que la energía nuclear, la energía de fisión nuclear, fisión significa romper, ¿vale? Es una bomba, literalmente, es una bomba antimedio ambiente. Es una bomba altísimamente contaminante. Y ahora, nuevos científicos están buscando la forma de generar la energía de fusión nuclear. Una de las cosas que se le llena muchísimo a los científicos, a los periodistas y tal, es que el fin del petróleo. Bueno, pues ya hay científicos que están mirando a la Luna, y no es en el sentido metafórico, no, sino en el sentido literal, porque en la Luna hay un combustible que nos ayudará a generar más electricidad todavía, de una forma barata, abundante y sobre todo limpia con el medio ambiente. Y cada vez más empresas están apostando por ello. Pero este tema es presente para otro vídeo, porque esto es un tema para hablar largo y tendido. Con lo que, continuamos con los siguientes consejos. Si necesitas tomar un transporte público, siempre y cuando te sea posible, procura utilizar transportes que sean lo más electrificados posible. Por ejemplo, si en lugar de utilizar un avión, puedes utilizar un tren, utiliza mejor el tren. Si en lugar de utilizar un barco, puedes utilizar un tren, o un metro, o un tranvía, utilízalo. Aunque también os digo que los metros y los tranvías son para las ciudades, no para moverse a nivel nacional o internacional. Y siempre digo lo mismo. Recuerda adaptar estos principios, estos consejos, recuerda adaptarlos a tus necesidades, no a tu vida. No adaptes tu vida a estas necesidades. Dicho en otras palabras, que si tú vives en Argentina y quieres venir a España, no puedes coger un tren, ¿vale? Tienes que tomar un avión por la fuerza, ¿vale? Aquí no queremos radicalismo ecologista, porque los radicalismos siempre conducen a hacer más daño, siempre conducen a hacer las cosas incluso peor, ¿vale? Con lo que recuerda aplicar estos consejos siempre y cuando te sean posibles o siempre y cuando te beneficie. Y último consejo, voy a darte el último consejo de todos, que te aseguro que es el más revelador y que muy probablemente te estallará la cabeza. Siempre y cuando puedas, vende tu coche de combustión y compra, con el dinero que hayas obtenido, compra un vehículo 100% eléctrico. Es lo mejor que puedes hacer, ¿vale? Si queremos dejar de emitir gases nocivos hacia la atmósfera, haciendo la misma función, porque recordemos que el transporte sirve justamente para transportarnos. Lo que queremos no es hacer un proceso térmico de, pues por ejemplo, voy a encender una chimenea, es un proceso térmico, entonces emite calor y emite gases nocivos. Entonces, pues mira, la parte de la chimenea no podemos hacer nada porque forma parte del proceso térmico. Pero si estamos hablando por ejemplo, de un transporte, lo que queremos es que se muevan unas ruedas. Queremos hacer girar una rueda. Y hay muchas formas de poder mover un vehículo. Y entre ellas, la más limpia y la que mejor funciona, al menos a día de hoy, en pleno 2022, es el motor eléctrico. ¿Qué ocurre? ¿Vale? Y aquí es donde viene, por ejemplo, el análisis, ¿no? El estudio. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que un motor térmico es muchísimo más barato y un motor eléctrico es lo más caro. El motor eléctrico es lo más caro que existe, al menos en sistema, digamos, de transporte. ¿Qué pasa? Que un motor eléctrico no es fácil de romper. Un motor eléctrico no se rompe, ¿vale? Un motor térmico, por ejemplo, emite de la combustión, va emitiendo polvo, va emitiendo hollín, resto de combustible, y que todo eso va manchando el motor y todo el cableado, el sistema de tubería, todo eso lo va estropeando. Un motor térmico
como necesita calentarse, también puede calentar la instalación del coche y puede incluso también calentar el circuito. Un motor térmico, para aquellos que ya seáis estudiantes de mente ecologista, un motor térmico está produciendo contaminación térmica. Y me podréis decir, en plan de, a este tío se le ha ido la pinza, en plan de, no, es que es así. O sea, un motor térmico también genera contaminación térmica. Y es un tipo de contaminación térmica que podemos evitarnos. ¿Vale? Y si queréis saber más de todo esto, pues ya sabéis, mente ecologista, que os voy a dejar justamente aquí el enlace. Un motor eléctrico, por ejemplo, no funciona con piezas mecánicas, sino con energía. Un motor eléctrico es un motor que genera un campo eléctrico y este campo eléctrico genera un campo magnético. Y en función de cómo van cambiando, el campo eléctrico afecta al campo magnético y el campo magnético afecta al campo eléctrico. Y en ese proceso, en ese baile, ¿vale? En ese baile electromagnético tan elegante y tan bonito, es donde podemos generar esa energía que viene del salto, o sea, del movimiento de los electrones en el circuito eléctrico y de cómo afecta este movimiento al campo magnético generado alrededor, como si fuera un disco, alrededor de los cables. Para que veáis, es un proceso muy bien pensado, muy bien elaborado, ¿vale? Muy costoso de producir hoy en día y sobre todo tiene sus limitaciones. Es decir, un coche eléctrico tiene una batería. Esa batería tiene un elemento, o sea, tiene un tope máximo. Llegado a ese tope máximo, tienes que cargarla. Porque si no, no puedes mover el coche, ¿vale? Pero, por ejemplo, un vehículo eléctrico no está generando contaminación térmica. O al menos no tanta contaminación como un vehículo eléctrico. Y me podría decir, entonces, ¿qué pasa? ¿Que los coches de combustión, los coches eléctricos no tienen aire acondicionado? Claro que tienen. Los coches eléctricos no tienen, por ejemplo, calefacción, refrigeración, ventilación. ¿No tienen todo eso? Claro que lo tienen. En plan de, no tienen, pues, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Sistemas, por ejemplo, de calentamiento. El respaldar, por ejemplo... O sea, sistemas, por ejemplo, que calienten tanto el respaldar como los asientos. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen eso y tal? Claro que lo tienen. Los vehículos térmicos también tienen esa misma tecnología. Lo que ocurre es que al ser un proceso eléctrico, no hay emisión de gases. Es un proceso que tiene mayor pérdidas energéticas, eso sí es cierto, pero no emite gases. Y esto se puede aplicar también al sistema de calefacción y de agua caliente sanitaria de las casas, pero esto es un tema para hablar en otro vídeo, ¿vale? En otra temática completamente diferente. Y si queréis que hable de ello y tal, pues dejadlo aquí debajo en los comentarios. Y pues nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Espero que os haya gustado, sobre todo que haya sido bastante útil, ¿vale? Que os haya servido realmente toda esta reflexión para que veáis que el asunto del medio ambiente, como siempre digo, ¿vale? El asunto del medio ambiente, esto no es asunto de 1, de 5, de 10 personas. Esto es asunto de toda la humanidad. Por esa razón decidí crear Mente Ecologista, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí. Antes de continuar con todo esto, recuerda, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora volvemos al tema. ¿Por qué creéis que yo decidí crear Mente Ecologista? Cuando surgió aquello de marzo del 2020, ¿vale? Muchas teorías científicas y entre ellas organizaciones ecologistas que defendían esta teoría se vinieron literalmente abajo. Eran teorías que decían cosas como que la madre naturaleza es un elemento pasivo, débil, escaso, que no podemos hacer nada, ¿vale? Pero cuando ocurrió todo esto, claramente esa teoría se fue, ¡pum!, se fue al suelo. Cayó como si fuera una torre así, ¿no? ¡Bum! Literalmente.
¿Y por qué? ¿No? Nos preguntaremos, ¿por qué realmente esto? Porque la naturaleza no nos necesita para sobrevivir. Pero nosotros necesitamos de la naturaleza para sobrevivir. Con lo que más nos vale, si queremos sobrevivir como especie y como civilización, más nos vale volvernos ecologistas. Sí o sí. Así que, si tú todavía no sabes cómo tomar acción, si todavía no sabes qué puedo hacer, ¿no?, realmente por el medio ambiente, cómo puedo reducir mi impacto medioambiental, si todavía no has hecho eso, bueno, pues aquí tienes Mente Ecologista, ¿vale? Y te voy a dejar el enlace para que lo puedas adquirir justamente aquí debajo. Te dejo el enlace aquí para que tú sigas todos los pasos. Y una vez que hayas terminado, yo me encargo personalmente de enviarte Mente Ecologista a la mismísima puerta de tu casa. Es un proceso fácil, rápido y cómodo. Tan cómodo que lo puedes hacer tumbado en el sofá de tu casa desde tu propio móvil. Así que fíjate, son todo ventajas. Si todavía no lo has adquirido, ya sabes. Y que nada más, señores, desde aquí de Mente Ecologista os mandamos un fuerte abrazo. Cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenecéis. Y ahora sí que sí, os mando un fuerte abrazo desde aquí. Cuidaos mucho de corazón y nos vemos en el próximo vídeo. No os perdáis el siguiente vídeo porque os aseguro que viene contenido de máxima calidad. Y ahora sí, adiós.